El RUC. El RUC es el Registro Único de Contribuyentes en Ecuador. Su fecha de creación fue en el año de 1973 y actualmente sigue vigente. Tuvo su ley en el año del 2004. Y 2 años después, es decir, el año 2006, tuvo el reglamento a la Ley del Registro Único de Contribuyentes. ¿Pero qué es el RUC? El RUC es un número. ¿Pero qué número? Es un número de cédula adicional al 001 para las personas. O para las compañías, este número se da autogenerado. ¿Pero para qué sirve el RUC? El RUC nos sirve para registrar y clasificar a los contribuyentes dependiendo de su actividad económica. ¿Quién administra esto? Esto es administrado por el Servicio de Rentas Internas. ¿Quiénes deben abrir el RUC? Deben abrir el RUC las personas naturales o jurídicas, siempre y cuando realicen actividades económicas dentro del país. ¿Pero quiénes son las personas naturales? Las personas naturales son las personas como yo, como usted, mayores de 18 años, que cumplan actividades y ejerzan sus derechos. Y también hay que recordar que no tengan impedimentos en la ley. Para esto tenemos los siguientes requisitos que son los más importantes, en los que tenemos cédula de ciudadanía actualizada, papeleta de votación actualizada, planilla de servicios básicos. ¿Pero cuáles son los servicios básicos? Los servicios básicos que son los más importantes, tenemos el agua potable, energía eléctrica y telefonía fija. Tenemos que recordar que en el caso de que una persona nos quiera traer, por ejemplo, lo que es una factura de telefonía móvil, no nos va a servir para este trámite, ya que no es un servicio básico. En la cuestión de tiempos es hasta 3 meses atrás y dependiendo de la actividad económica, otros. Las personas jurídicas. ¿Qué son las personas jurídicas? Las personas jurídicas son entes ficticios que representan a un número de personas que tienen un negocio. Están representadas por su representante legal. ¿Cómo las podemos identificar? Ya que tienen, como se mencionó, un nombre fantasioso. Y al final de estas tenemos unas siglas que las diferencian. Por ejemplo, sociedad anónima, compañía anónima, compañía limitada, empresa pública, organización no gubernamental. Estas pueden ser entidades sin fines de lucro o empresas en general. Ejemplos del RUC. Aquí podemos ver las diferentes personas. Por ejemplo, en el persona natural, Pérez Zambrano Juan Luis. En este podemos ver que, como es persona natural, tiene 2 apellidos, 2 nombres y se da, como ya se explicó, por el número de cédula adicional al 001. Podemos notar que el tercer dígito sirve para conocer el tipo de contribuyente que es, mientras que el 9º dígito sirve para conocer el vencimiento de nuestras obligaciones fiscales, es decir, de nuestras declaraciones. Podrían ser estas mensuales, semestrales, dependiendo. Y sin olvidar el 001 del final. En el caso de las personas jurídicas, vemos Derek Zapatos S.A., es decir, sociedad anónima. Podemos ver el nombre, el primer nombre, que es fantasioso, y el número que nos da. Podemos notar que es un número diferente al de una cédula, ya que este número nos está dado por el Servicio de Rentas Internas y contiene información. El tercer dígito para ver qué tipo de contribuyente es. El 9º dígito para el vencimiento de las obligaciones fiscales y siempre terminará en 001. Una pregunta que tenemos, que es muy común y que la mayoría de personas se realiza,
¿El RUC es lo mismo que el RICE? Esto es un rotundo no, ya que como se explicó, el RUC es un número para identificar a los contribuyentes que realizan actividades económicas, mientras que el RICE, como su nombre lo da, régimen impositivo simplificado ecuatoriano, es una subcategoría del RUC, es decir, es parte del RUC. Vamos a explicar los siguientes regímenes que tenemos. Entre los siguientes tenemos el régimen general. En este, el contribuyente ingresa de manera automática, para que posteriormente sea clasificado a otro régimen, de ser este el caso. Tenemos el caso del RICE. El RICE es opcional, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos por las leyes ecuatorianas. Régimen de microempresa. Este régimen es obligatorio. Tenemos otro régimen, pero estos no están contemplados en casos anteriores. Continuamos. ¿Cómo abrir el RUC por primera vez? Para esto debemos realizarnos dos preguntas que nos van a ayudar a direccionar mejor qué tipo de actividad realizamos. Primero, ¿quién soy? ¿Soy una persona natural o soy una persona jurídica? Y la siguiente cuestión, ¿a qué actividad me voy a dedicar? ¿Voy a vender un bien o voy a prestar un servicio? Tenemos 4 casos prácticos en los que vamos a explicar. El primero, el señor Julio Díaz va a dedicarse a la compra y venta de zapatos. En este caso, va a tener que acercarse al SRI con los requisitos mencionados, como son cédula de ciudadanía, papeleta de votación y planilla de servicios básicos. Como una recomendación, siempre tenemos las mejores recomendaciones en este caso, que es, siempre tiene que ver que la mercadería sea obtenida de una manera legal para trabajar de una manera más eficaz, ya que en el caso de bienes como son zapatos, hay riesgos, como en todo negocio, en la procedencia de estos. La señora Fernanda Rosero, en el siguiente caso, ella va a dedicarse a vender víveres en una tienda. Igualmente va a necesitar los 3 requisitos ya mencionados anteriormente. Y al vender víveres en una tienda, vamos a recalcar que hay productos que tributan y no tributan. Para que no tenga ningún tipo de inconveniente en el manejo de estos, es recomendable que tome un tipo de asesoría. El señor Javier Ponce va a dedicarse a vender productos de belleza y cuidado personal. En este caso, va a necesitar los 3 requisitos mencionados y nosotros para el correcto manejo de este negocio, le vamos a recomendar que tenga en cuenta que este tipo de negocios tiene un giro especial, ya que estos se trabaja en la ganancia por comisión. El siguiente caso, la señora Zoila Yepes va a dedicarse a fabricar queso. Igualmente, necesita los 3 requisitos mencionados y dependiendo de lo que va a fabricar, va a necesitar normas y los requerimientos para la fabricación del mismo. Tenemos el caso de las actividades especiales. Como ya lo recalca su nombre, además de los requisitos mencionados, tienen una particularidad, un requisito que los diferencia de los otros. El primer caso, la doctora Lucía Paredes va a dedicarse a brindar consultas médicas. Además de los 3 requisitos, la doctora va a necesitar presentar el título de tercer nivel profesional en la que respalden sus estudios universitarios. Y estos tienen que ser respaldados por la Secretaría, por el CENESID. El siguiente caso. La señora Carla Tobar tiene un bus que realiza actividades turísticas y está autorizado. Nosotros, al mencionar está autorizado, la entidad que nos va
a dar la habilitante para poder trabajar como transporte es la ANT, es decir, la Agencia Nacional de Tránsito. Y entre esos nos va a pedir que como transportistas estemos afiliados a una compañía o una cooperativa de transporte que esté legalmente establecida. El siguiente caso también es de transporte. Tenemos al señor Wilson Lord. Tiene un taxi de servicio autorizado. Como ya mencionamos, debe tener la autorización de la Agencia Nacional de Tránsito y obviamente para esto tiene que pertenecer a una compañía o cooperativa que sea legal. El siguiente caso. El señor Diego Alvarado es artesano y va a dedicarse a actividades de mecánica. Como ya nos menciona, el señor es artesano. Al decir es artesano, obviamente estamos hablando de que él tiene una certificación que le fue otorgada por la Junta Nacional de Defensa del Artesano o el MIPRO, adicional a los requisitos ya mencionados. Les recordamos que para el caso de los artesanos, nosotros vamos a tener un conversatorio en el que vamos a profundizar con todas sus dudas y preguntas. El 14 de marzo en este mismo espacio a las 20 horas. Quedan todos cordialmente invitados. ¿Por qué debo formalizar mi negocio? Entre las inquietudes que tenemos, podemos observar que tenemos más ventajas que desventajas en la formalización de nuestro negocio. Así como, si formalizo mi negocio, trabajar de manera formal. Al trabajar de manera formal, vamos a estar trabajando de una manera que es legal y en la que podemos dedicarnos completamente a nuestro negocio. Ser proveedor formal de empresas y entidades del Estado. Nosotros, al trabajar desde la formalidad, podemos ampliar y crecer nuestro negocio. Podemos trabajar con empresas que son particulares y también empresas del Estado. Es decir, nuestro negocio va a crecer y es lo que se busca. Acceso a nuevos mercados locales, nacionales e internacionales. Nosotros, al trabajar con más mercados, obviamente vamos a expandir nuestro negocio. Podemos trabajar con mercados regionales, así como con otros países. Es decir, nosotros vamos a tener oportunidad de crecimiento y podemos incluso generar empleos. Es decir, es una de las mejores ventajas que tenemos en la formalización. Y es la disminución de riesgos. Vamos al otro extremo, la no formalización. En el caso de nosotros no formalistas, nosotros podemos notar que al no formalizar, estamos trabajando con un mercado limitado e informal. Es decir, al trabajar de una forma no legal, estamos limitando el crecimiento empresarial, estamos perdiendo oportunidades de crecer. Y la informalidad implica riesgos muy altos. Por ejemplo, el exceso de dinero en efectivo. A nosotros ser comerciantes y tener exceso de dinero en efectivo, siempre van a haber el caso en el que nosotros vamos a tener que justificar lo que es el origen de ese dinero, que sea de origen lícito. El origen de la mercadería. Como se habló anteriormente, nosotros tenemos que trabajar de una manera legal, ya que en el caso de trabajar con mercadería de contrabando o de dudosa procedencia, tenemos el riesgo que es perder todo, así como es el dinero y la mercadería. El origen de mis bienes. Para nosotros adquirir bienes siempre vamos a tener que respaldar de dónde sacamos el dinero para haber obtenido nuestros bienes. Continuemos. Obligaciones formales que se debe cumplir. Al nosotros realizar una actividad económica, tenemos la obligación de inscribirnos para obtener el RUC. Así como emitir y entregar comprobantes de venta. Entre los principales tenemos las facturas, nota de ventas y otros.
Todos estos siempre van a ser autorizados por el Servicio de Rentas Internas y los vamos a utilizar para todas nuestras transacciones. Además de presentar declaraciones de impuestos y los anexos transaccionales, si el caso lo requiere, de acuerdo a nuestra actividad. Y todas las demás que nos indique el RUC. ¿Qué debo hacer si ya no voy a tener actividades económicas? En el caso de que nosotros queramos cerrar el RUC, tenemos dos escenarios, como podemos ver. Se nos plantean las siguientes opciones. La primera, la suspensión. La suspensión se da principalmente porque queremos terminar las actividades económicas. Entonces nosotros suspendemos nuestro RUC por diferentes motivos o diferentes casos. Es decir, al momento de nosotros suspender el RUC, estamos terminando con las obligaciones fiscales. La suspensión es exclusiva para personas naturales. Es decir, si más adelante yo deseo aperturar mi RUC, lo puedo hacer. No tengo ningún inconveniente en eso. Y para realizar este trámite, nosotros tenemos que recordar que debemos estar al día con nuestras obligaciones fiscales. Es decir, con la resolución de la suspensión del RUC se terminan las obligaciones fiscales. El siguiente escenario es la cancelación. En este caso, planteamos dos casos. El primero es el fallecimiento del contribuyente. Es decir, cuando nosotros realizamos el trámite para la cancelación, lo debe realizar una tercera persona que tiene que llevar el certificado de defunción. Este nos lo otorga el registro civil. Al nosotros realizar este trámite, ese número de RUC queda totalmente cerrado, sin oportunidad de haber apertura. Es un trámite final. En el siguiente caso, este es para las empresas, es decir, para las personas jurídicas. Cuando la empresa se liquida o se cierra, en este caso se lo realiza el representante legal y de la misma manera es un trámite final. Se lo realiza por la liquidación o cierre de la misma. En el caso de que se quiera retomar, se lo deberá hacer con otro número, ya que, de ser este el caso, se lo debe crear con otro número ya que queda totalmente cerrado. Para finalizar esta exposición, vamos a recordar que tanto el trámite de la suspensión como de cancelación, para realizarlo, tiene que haber una persona que sea apoderada y tiene que cumplir con estar al día con todo lo que es las obligaciones fiscales de la misma. Tenemos la pregunta 1.